Record. Ahí está grabando. Ya. Bueno, como iba diciendo, existen eh, distintos tipos de fenómenos geológicos que pueden generar tsunamis. Los terremotos, las erupciones volcánicas. Y dentro de las erupciones volcánicas estaba hablando del caso de Krakatoa, que fue bien particular. Porque esta isla, que era una isla muy grande, que aquí ustedes ven en el dibujo que son tres islas. Era un cordón de tres islas, se encontraban sobre una cámara magmática. Esta cámara magmática se vació con la erupción, porque todo el material que se encontraba dentro salió hacia afuera. Y al vaciarse, la cámara se volvió inestable y colapsó. Y ese colapso hizo que todas estas islas se sumergieran y generaran una caldera gigante de varios kilómetros de diámetro. Este colapso fue catastrófico porque duró minutos. Y eso generó un tsunami gigantesco, de más de 30 metros de altura. Ahí tienen otro ejemplo de fenómenos que pueden generar un tsunami. Otro, los landslides, o deslizamientos de tierra. Un deslizamiento de tierra es cuando ustedes tienen, se le imagino, una avalancha, una pendiente, y hay materia que se encuentra inestable en esa pendiente y resbala. Existen dos tipos de avalanchas o landslides que pueden generar tsunami. Los subaéreos, que es decir, que se genera una avalancha que parte en la superficie y va bajando violentamente y llega hasta la superficie del agua, y eso, el impacto que tiene con el agua genera el tsunami. Pueden pensar de que puede ser kilómetros y kilómetros cúbicos de material que se está metiendo al agua a una velocidad vertiginosa, eso genera un tsunami. O también hay deslizamientos que se llaman submarinos, que es que bajo la tierra todos los estratos de sedimento que se encuentran ahí, también por distintas razones se pueden desestabilizar y bajar violentamente y generar un tsunami. Y existen registros de los dos tipos. Una característica interesante de los tsunamis generados por landslide, a diferencia de los generados por terremotos, es que los generados por landslide pueden generar ondas mucho más grandes que los generados por terremotos. Existe, por ejemplo, el caso que ocurrió en en Alaska, en 1958, si no me equivoco, que se llama de terremoto de Lituya. Lituya es una bahía en uno de los fiordos, que si ustedes ven cómo es la geografía de Alaska, hacia el sur se parece un poquito a lo que hay en la zona austral de Chile, está lleno de fiordos. Bueno, hubo un terremoto, magnitud 7.5, que generó un deslizamiento de una de las laderas de los fiordos. Todo ese material bajó violentamente hacia el fiordo y levantó una muralla de agua como de 150 metros de altura. Imagínense, 150 metros de altura, eso es una locura, es como el edificio Empire State, es una cosa monstruosa, como de película de ciencia ficción. Bueno, eso pasó, y no murió mucha gente porque la zona estaba deshabitada, pero para que ustedes vean de que los landslides pueden generar ondas que son muy grandes, pero la peculiaridad que tienen los landslides es que los tsunamis que generan tienen una característica que se llama dispersión, una enorme dispersión, que es que las ondas cuando van avanzando, la energía se disipa rápidamente porque se dispersa. En cambio, en los terremotos no pasa eso, la energía está muy bien atrapada en un paquete de ondas que viaja y se mantiene por mucho tiempo. Por eso es que los terremotos que ocurren en Chile generan tsunamis que llegan a Japón, por ejemplo. Los landslides pueden generar tsunamis muy grandes, pero son locales. Bueno, también puede generarse por una liberación catastrófica de gas en el lecho marino. Imagínense ustedes de que debajo de las plataformas continentales, si ustedes ven un mapa eh, de batimetría del fondo oceánico, pueden ver de que hay continentes que tienen una plataforma continental muy larga antes de llegar al talud, que es donde hay un quiebre y la pendiente cambia abruptamente. En Chile la plataforma continental casi no existe, porque tenemos la subducción, pero en el lado argentino tiene una plataforma muy grande, o en el lado de América del Norte, donde está la costa este de Estados Unidos también, Europa, por ejemplo, también. Bueno, en esas zonas suelen formarse muchos hidrocarburos debajo del suelo. Y estos hidrocarburos, pues imagínense, gas natural o crudo, petróleo, puede ocurrir de que se libere parte de ese gas de forma muy violenta y muy brusca a la superficie. Enormes cantidades de gas. Y eso puede también generar un tsunami.
Y existe evidencia de eso. En Indonesia existe evidencia de que ha pasado. Variaciones extremas de presión atmosférica. Tú me estabas preguntando, Joaquín, por el tema de los huracanes y los terremotos. Bueno, no hay una relación muy clara, pero la atmósfera puede generar, fenómenos atmosféricos pueden generar tsunamis. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios de presión muy grandes en una zona muy chiquitita de espacio, y ese cambio de presión puede generarte un tsunami que viaje en una zona relativamente chiquitita. Por ejemplo, creo que en Italia, el norte de Italia, ¿cómo se llama esta ciudad? Que está en el norte de Italia, no me acuerdo. Bueno, Génova. Génova hubo un tsunami, creo que en el 2005-2006, en este siglo, que fue generado por cambios de presión atmosférica. Y también están los generados por meteoritos, que esos son más teóricos, más hipotéticos más que reales. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos fenómenos? Aparte que o sea, ¿qué tienen en común las ondas de todos estos tsunamis? O mejor dicho, ¿qué característica hace que todas estas ondas gigantes las llamamos tsunami, aparte que sean muy grandes? Bueno, la característica principal que tienen es que estas ondas tienen una longitud de onda, un largo de onda, o sea, la distancia que hay entre un valle y un pic, entre pic y pic, que es muchísimo más grande que la profundidad del mar. Muchísimo. Un tsunami puede tener una longitud de onda de cientos de kilómetros. ¿Y la profundidad del mar más grande en el mundo cuánto es? ¿Alguien sabe? ¿La parte más profunda del mundo? Unos 150 kilómetros, El mar, ¿no? la parte, no, ¿No? la parte, el mar en el océano, ¿cuál es el punto más profundo del océano? ¿Cuánto mide? No lo sé, pero deben haber fosas marinas grandes, bien profundas. En la fosa de las Marianas es la más profunda y su profundidad es de 4 kilómetros. 4. Imagínense, 4 kilómetros en la vertical versus 100 kilómetros en la horizontal. O sea, horizontalmente es una bestialidad, muchísimo más ancho que profundo. Los tsunamis son mucho más anchos que profundos. Entonces, ahí tienen una pequeña gran diferencia de las olas generadas por el mar. Por muy grande que sea una ola que se genera por una tormenta, un huracán, nunca se va a ser como una ola generada por un tsunami. ¿Por qué? Porque el ancho de un tsunami es bestial, es enorme. Cientos de kilómetros es una bestialidad. De hecho, es tan grande que para estudiarlos tienen que modelarlos generando una categoría de olas especial que se llaman olas de aguas someras. ¿Por qué le decimos que son olas de aguas someras? Porque pueden pasar por todo el mar y en el mar pueden haber partes bien profundas. Bueno, por eso mismo, porque se comportan como si que fueran una ola generar un charco. O sea, si tú tienes un charco y tiras una piedra, va a generar ondas que puede que tengan una longitud de onda más grande que la profundidad. Es el mismo fenómeno, pero traído al planeta. Eso es un tsunami. Entonces, la longitud de onda de un tsunami es mucho más grande que la profundidad. Esa es una diferencia fundamental en este tipo de ondas. Entonces, cuando hay un tsunami, esa visión que uno tiene de una ola gigante que llega y rompe y arrasa con todo, en realidad es media falsa. Porque lo que pasa realmente es que puede bajar la marea o subir, porque a veces también eso pasa, de que no baja la marea, sino que sube al tiro, pero puede llegar una ola inicial que trae espuma y revuelve mucho la superficie del agua, pero es como una marea, una verdadera marea que se mete tierra adentro, inunda todo tierra adentro, porque tiene que pasar esos cientos de kilómetros de onda, meterse tierra adentro y luego baja la marea. Así que si es que hay alguien que se encuentra en un barquito, mar adentro, le va a costar ver dónde empieza y dónde termina la ola. Por eso que les estoy diciendo. Ahora, claro, cuando las ondas llegan a tierra, también se achican un poquito la longitud de onda por una característica que les voy a explicar después. Pero esas son peculiaridades que tienen estas ondas. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, voy a seguir. Bueno, eh, características de los terremotos generados por tsunamis. Bueno, como yo les dije,
si ustedes ven esta tabla, aquí tenemos una compilación de los tsunamis generados en el planeta Tierra, obvio, hasta el año 2014. Si ustedes ven esta tabla, lo primero que uno se puede notar es la magnitud de estos terremotos. Tienen Perú el 2001, 8.4, Indonesia, Sumatra 9.1, Indonesia, Java 7.7, Rusia 8.3, 8.1, todos son grandes, todos los terremotos son grandes. Los terremotos que para generar un tsunami tienen que ser grandes, lo que no significa de que en realidad todos los terremotos pueden generar un tsunami, pero un terremoto magnitud 5 te va a generar una ola chiquitita que va a llegar a la costa y tal vez se pierda entre las olas del mar porque va a ser muy chiquitita, entonces no va a afectar mucho. Pero cuando tú tienes un terremoto sobre 7, sobre 7,5, puede generarte una ola que sí sea considerable y de que sí pueda entrar tierra adentro y que pueda arrasar con todo. Entonces, aparte, ustedes piensan de que la magnitud de momento sísmico, el MW, no es una magnitud lineal, sino que mientras va aumentando esa magnitud, cada vez es mucho más energético el terremoto. Así que, por esto de la escala logarítmica. Así que necesitamos terremotos grandes para generar tsunamis. En Chile, la ONEMI tiene este protocolo de sobre los 7,5, ya ponen la alerta de tsunami. Ya, bueno, otra característica es que casi todos estos terremotos y casi todos los tsunamis se generan en la zona de subducción de la Tierra. Como ustedes sabrán, la Tierra, en la zona de subducción son las zonas más geológicamente activas del planeta. Y en este mapa, que vemos el riesgo de inundación de tsunami, vemos que en los lugares donde hay mayor riesgos son prácticamente paralelos a las zonas de subducción, que son las zonas de mayor actividad geológica. Aquí tenemos el caso de Chile y de Perú, que tenemos la subducción que es paralela. Norteamérica también tiene su subducción que va pasando por Canadá y Alaska. Aquí en Estados Unidos no, porque ellos, bueno, tienen el tema este de la falla de San Andrés, más hacia el sur, y recién al norte, en Oregon y el estado de Washington, ahí recién empiezan a tener una subducción. Y Japón, y China, y Rusia, ahí sí que tienen subducción para el lado oeste. Y también, por lo tanto, tienen mayor riesgo de generación de tsunamis. Bueno, ¿qué características tienen estos tsunamis generados por terremotos en particular? Oye, tengo una duda respecto al origen Dime. de los tsunamis. Por ejemplo, si yo tengo un sismo que es más bien como a la parte continental de Chile, no en la costa, y por más que sea de gran escala, es poco probable que genere un tsunami este sismo, ¿no? Mira, tu pregunta es súper buena y de hecho es súper atingente, porque hasta el 2010 en el mundo no lo tenían claro. Hasta el terremoto del 2010 que hubo en Chile no se tenía eso muy claro. Se pensaba de que había que mirar dónde estaba el epicentro del terremoto. Si es que el epicentro estaba mar adentro y el terremoto era grande, alerta de tsunami inmediatamente. Pero si es que el epicentro estaba tierra adentro, entonces, aunque sea muy grande, no se preocupaban mucho de eso. Pero eso es falso. Y tuvo que venir un terremoto y un tsunami devastador como el del Maule en 2010 para que se dieran cuenta que eso era falso. Ya te voy a explicar eso. Así que espérate un poquito y para que te muestre con detalle eso, porque va incluido dentro de lo que les voy a explicar. ¿Ya? Bueno, dime. Hay una pregunta en el chat. Ah, disculpa, que no lo estaba viendo. Estaba. Espérate. Chat. Aquí está. Mm, mm. Ah, tsunami instrumental. Ya, mira. Cierto que yo dije hace un ratito de que cualquier terremoto puede generar un tsunami, independiente de la magnitud, pero que cuando son muy chiquititos, esos tsunamis no importan porque se pierden dentro de las olas, porque no destruyen nada. Bueno, eso es un tsunami instrumental.
un terremoto de magnitud 6 puede generar un tsunami, pero no va a inundar nada. O bueno, puede que suba un poquito de la marea, pero en realidad no va a subir hasta tierra firme y destruir todo. Entonces son tsunamis chiquititos que solamente son detectados por los instrumentos, como te digo. Solamente cuando el terremoto es muy grande, en ese caso, por ejemplo, aquí en este dicen 7.5, en ese caso importa predecir el tsunami y ya no se habla de un tsunami instrumental, porque es un tsunami que va a ser grande y de que puede meterse tierra adentro y puede inundar todo. Así que un tsunami instrumental sería un tsunami chiquitito, que no le importa a nadie, solamente queda registrado. Voy a dejar, bueno, voy a estar más pendiente al chat. El potencial tsunamigénico se refiere a qué tan potencial tiene un tsunami para ser destructivo. Y para el caso de los terremotos hay varios parámetros que se relacionan con eso. Y como el objetivo de los sistemas de alerta es alertar a la población cuando viene un terremoto, un tsunami grande, es importante tener claro cómo funcionan estos parámetros. Porque ustedes se ponen a pensar, cuando se hace una alerta de tsunami, hacer una alerta es jodido, porque ustedes cuando hacen una alerta de un tsunami tienen que evacuar a una enorme cantidad de gente para que se aleje de la costa y vaya hacia los cerros. Eso es una logística impresionantemente grande, por lo que las falsas alarmas son bastante desagradables y de hecho una falsa alarma puede tener consecuencias bien complicadas, tanto políticamente como económicamente, por lo que es importante tener claro cuándo efectivamente va a venir un tsunami. Bueno, para saber eso, los sistemas de alerta tienen que incluir distintos parámetros, entre ellos que le dan el potencial tsunami con tsunami. Está la magnitud, que es lo más importante. Un terremoto magnitud 5, independiente de todos los demás, nunca te va a generar un tsunami. También, aparte de la magnitud, está la geometría de la falla. Ustedes ya, creo que con Rogelio ya vieron los mecanismos focales, ¿verdad? ¿Les enseñó la geometría de falla y mecanismos focales? Ya. Y Bueno, la geometría de falla es súper importante, porque un terremoto que ocurre en una falla transversal, o sea, así, es un terremoto que probablemente no va a generar un tsunami, aunque sea muy grande, aunque sea magnitud 8, no lo va a generar. ¿Por qué? Porque un terremoto transversal, como por ejemplo, imagínense la falla de San Andrés, lo que estuviese bajo el agua, los tipos de esfuerzo de formación que está haciendo son esfuerzos de corte. Y los esfuerzos de corte no se propagan en el agua. Igual que las ondas S, no se pueden propagar en el agua. Así que aunque sea mucho el deslizamiento, mucha la energía que se libere bruscamente, eso no se va a propagar en el agua, así que no va a generar un tsunami. Así que por ese lado, la geometría es importante. ¿Por qué más? Porque la ubicación de la falla, cómo está orientada con respecto a la costa importa mucho. Imagínense ustedes un terremoto que ocurre en una subducción, o sea, este fenómeno genera una ruptura, pero la subducción, el strike de la falla, estuviese perpendicular a la costa. Si estuviese perpendicular a la costa, toda la energía de la onda se iría lateralmente y no destruiría mucho la costa. Por desgracia, lo más común es que ocurra lo contrario, de que las fallas en la zona de subducción siempre son paralelas a la costa, como en el caso chileno. Como son paralelas a la costa, prácticamente la totalidad de la energía del tsunami va derechito en dirección hacia la costa. Así que la dirección del strike, o sea, la dirección de la falla con respecto a la costa también es súper importante. ¿Qué más es importante? La profundidad hipocentral del terremoto. Lo estábamos hablando recién. Efectivamente, no es lo mismo que un terremoto ocurra cerca de la costa y lejos de la costa. Y en una zona de subducción, eso implica de que sea superficial o somero. Porque si es que es superficial, va a estar más cerca de la costa, y si es que, o sea, superficial y profundo. Y si es que está más profundo, va a estar cada vez más lejos de la costa. Efectivamente, es más difícil de que un terremoto profundo genere un tsunami, por eso que les estoy diciendo, por la geometría de la subducción y además porque la deformación cada vez va a ser menor en superficie. Piensen ustedes de que un terremoto que ocurre bien profundo va a generar una deformación en la superficie, en cualquiera de los casos, pero esa deformación no va a ser igual de grande
si es que el terremoto es muy profundo que si el terremoto es muy superficial. Y esa deformación es súper importante para la generación de un tsunami. La deformación que hay bajo el fondo del mar. ¿Qué más? La ubicación del centroide del slip. Ya, esto es lo que quería hablar del compañero que preguntó recién por el tema este de la ubicación del terremoto. El centroide del slip, a ver, primero, ¿qué es el slip? El slip es la cantidad de deslizamiento que hay en una falla. Eso es todo. Aquí ustedes en este dibujito que hay acá, lo que tienen es la proyección horizontal del slab, o sea, de la subducción, en donde se generó el terremoto del 2010. Estos colores lo que representan es la cantidad de deslizamiento que hubo en la falla. Por ejemplo, la zona aquí es más negra, significa que en ese punto el deslizamiento fue de 20 metros. O sea, un punto de la placa inferior con respecto a la superior se deslizó 20 metros. Y la zona amarilla significa de que se debió deslizar en ese punto 10 metros. En ese punto, un punto que se encuentra dentro de la placa de abajo con respecto de arriba se deslizó 10 metros. O sea, así en cualquier parte de los colores. Eso es el slip o el deslizamiento. El centroide o el centroide del slip es como el centro de masa, el centro geométrico, donde nosotros podríamos ubicar espacialmente el promedio de la concentración del slip. ¿Dónde estaría eso? Imagínense un centro de masa, pero para estos colorcitos. Nosotros obviamente tendríamos que ponderar cada uno de los puntos y la cantidad de slip que hay dentro de ellos, y nos daría un punto donde estaría mayor concentrada la cantidad de slip. Lo que no sabía en el 2010, y era lo que yo estaba diciendo hace un rato, que ellos pensaban, todo el mundo, de que para que un terremoto generara un tsunami, el hipocentro y por tanto el epicentro tenía que estar mar adentro. Aquí, en este caso, es donde está la estrellita, donde estoy apuntando yo. Ahí es donde habían ubicado el epicentro del terremoto del Maule, que es muy cerca de la costa. Y entonces dijeron, no, esto no va a generar un tsunami porque está muy cerca de la costa como para que genere tsunami. Fue un error muy grande, porque en realidad lo que se dieron cuenta después es que el hipocentro no importa mucho, no importa mucho dónde está. Lo que realmente importa es el centroide, el centro de masa, el centro geométrico del deslizamiento, dónde está. Y el centro del deslizamiento, o sea, el promedio de donde hubo mayor slip, se encontraba mal adentro, muy cerca de la fosa. Por aquí es donde estoy apuntando yo. Eso era lo realmente importante. Y después de ese terremoto, todos los modelos y todos los protocolos de emergencia tuvieron que cambiarse. Y empezaron a utilizar el centroide en vez de el hipocentro. Así que cuando hay un terremoto que es muy grande, lo que tienen que fijarse primero es dónde se encuentra el centroide del slip. Si el centroide del slip se encuentra cerca, mar adentro, entonces se dice que es un terremoto que puede generar un tsunami, muy probablemente. Pero si el centroide se encuentra tierra adentro, es muy difícil que genere un tsunami. Eso. Así que espero que ahí haya podido responder tu pregunta. Bueno, sigamos. Hay un investigador japonés que se llama Kajiura, que es uno de los grandes investigadores de tsunamis que se encuentra actualmente eh, activo en publicaciones, que descubrió lo siguiente. Este caballero descubrió de que la eficiencia del traspaso de energía de la Tierra al agua, la eficiencia quiere decir que es como un motor. Si es que yo tengo un motor que necesita mucha energía para mover un auto, pero se calienta mucho y el auto lo mueve lento, decimos que es un motor poco eficiente. Pero si tenemos un motor que con esa misma cantidad de energía el auto lo puede mover muy rápido y mucho tiempo y el motor no se calienta, decimos que es un motor eficiente. En el caso de los tsunamis también usamos ese concepto de eficiencia. ¿Qué tan eficiente es un terremoto para pasar su energía desde el deslizamiento que genera al océano? Y pasársela al océano para que genere un tsunami muy grande. Bueno, la eficiencia de un terremoto, no todos los terremotos pueden pasarle la energía al océano con la misma eficiencia. Lo que descubrió Kajiura fue que si es que la ruptura que va a partir en un punto en esta superficie, la que yo les muestro de aquí con colorcitos, si la ruptura
es lo suficientemente lenta como para que una onda del agua que va viajando, el tsunami que se va formando en la superficie, le dé tiempo para viajar por toda la zona donde se rompe. O sea, si que una ola va viajando en esa superficie que se va rompiendo, si es que la ruptura tarda lo mismo que la onda que viaja por encima, entonces decimos que es un terremoto muy eficiente. Es decir, puedo traspasar toda la energía del terremoto a esa onda que va viajando por encima de la ruptura. Por otro lado, si es que tenemos un terremoto que es muy rápido y la ruptura parte en un punto, aquí en el epicentro, y 2 segundos después ya rompió todo esto, va a generar un tsunami también, pero no va a ser igual de eficiente. Miren, les voy a hacer un dibujito para que ustedes lo vean con mayor claridad. Déjenme cómo se hacía esta cuestión de los dibujos que se me perdió. Eh, ch, 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 ch. A ver. Wait. ¿Cómo se hace esta cuestión? Ay, se me perdió el tema de los dibujitos. ¿Dónde se ven los dibujos? ¿Si alguien me puede ayudar? Mm. Ah, ya me acordé. Aquí. ¿Ven mi pantallita donde estoy dibujando? Espero que sí. Sí, sí, sí. Ya. Mira, lo que yo les estoy diciendo es lo siguiente. Lo que Kajigura se dio cuenta es que si nosotros tenemos nuestra subducción, aquí está la subducción, aquí tenemos la placa continental, la placa oceánica, y aquí tenemos el mar. Imagínense, tenemos un terremoto grande que va a romper en toda esta zona. Toda esta superficie se va a romper en el terremoto. Los terremotos nunca son instantáneos, son rupturas que parten en un punto y empiezan a propagarse hasta su borde, que por lo general son zonas que se llaman asperezas. Entonces, imagínate, el hipocentro está en mi estrellita, aquí. Y la ruptura empieza a viajar para abajo y empieza a viajar para arriba. Para abajo se va a detener aquí y para arriba se va a detener en la fosa. ¿Ok? Eso va a tener una velocidad. O mejor pongamos el hipocentro acá. Ya. Olvídense que está ahí. Está aquí y solamente va a viajar en esta dirección. Si la velocidad a la que viaja esa ruptura es la misma velocidad a la que una onda, por ejemplo, que está aquí, esta onda viaja de aquí hasta acá, si es que las dos velocidades a las que se van moviendo son la misma, eso significa que voy a transferir la, la mayor cantidad de energía posible de la Tierra, del fondo, de la zona de ruptura, al océano. Y voy a generar un tsunami espantosamente grande. Pero ¿qué es lo que sucede la mayor parte de las veces? La mayor parte de las veces lo que uno tiene es que la ruptura que parte aquí es muy rápida. Inmediatamente llega hasta este borde. Y como es tan rápida, no le da tiempo a esta onda de moverse hasta el límite donde se generó la ruptura. Aquí está la ondita que se está moviendo. Y como no le da tiempo, lo que sucede es que para el océano, la deformación que hay en el fondo del océano es prácticamente instantánea. Entonces, solamente ocurre algo que se dice que prácticamente se proyecta la deformación del océano en la superficie. Entonces, se genera un tsunami efectivamente, pero es mucho más chico de lo que uno espera, de lo que podría ser, porque no se logró pasar toda la energía suficientemente bien desde el fondo de la ruptura hasta el océano. Eso es lo que se dio cuenta Kajibra. Entonces, ¿qué pasa con eso? De que ahí uno se da cuenta de que los terremotos pueden tener distintas velocidades de ruptura. En promedio se rompen a una velocidad de 2 kilómetros por segundo, 3 kilómetros por segundo, pero si es que lo hicieran más lento, a una velocidad parecida a la velocidad a la que viajan las ondas en superficie, entonces podría generar la escoba, podría generar una onda muy grande, porque tendría una mayor eficiencia energética. Bueno, voy a compartir ahora la presentación de nuevo. Bueno, aquí lo escribí. Pues. Esto implica que para la mayor parte de los terremotos tsunamigénicos, se asume que la deformación ocurrida en el fondo del mar se replica en la superficie de forma instantánea. Es decir, de que
Aquí, por ejemplo, tengo un dibujito en donde tengo mi ruptura, que está en el fondo del mar, está bloqueada, pero de repente se genera el deslizamiento. Como esto, en la mayor parte de los casos, es muy rápido, a una velocidad mucho mayor a la que se propagan las ondas en superficie, lo único que atina el océano a hacer es sentir una deformación instantánea, y la deformación de la superficie del mar en el instante cero es prácticamente una copia de la deformación del fondo del océano. Y luego de ese instante cero, esa deformación empieza a propagarse hacia la derecha y hacia la izquierda. Y esa propagación va a ser en la dirección perpendicular a la gravedad, y se va a propagar hasta que ya se disipe toda esa energía por acción de la fuerza de gravedad. Eso es lo que ocurre en la mayor parte de los casos. A ver, ¿qué más? Yo les decía de que la importancia que tiene la geometría de la falla para el estudio de los tsunamis, de que una falla tipo strike slip o transversal no va a tener la misma fuerza de la generación de un tsunami que una falla normal o una falla inversa. También en parte, aparte del tema el deslizamiento de los esfuerzos de corte, porque la deformación en la falla inversa y normal está en la vertical. Yo en la vertical estoy generando deslizamiento. Bueno, en una combinación entre vertical y horizontal en realidad. Versus el caso de una falla transversal, que la deformación está en la horizontal y no en la vertical. Eso era la importancia. Bueno, aquí esto es lo que yo les estaba explicando recién. De que el océano, la mayor parte de los casos, siente la deformación del fondo del mar como algo instantáneo. Y como lo siente como algo instantáneo, lo que nosotros hacemos es prácticamente copiar la deformación que se encuentra aquí abajo, la pegamos arriba y luego dejamos que la acción de la gravedad disperse la onda. Y eso va a ser el tsunami en la mayor parte de los casos. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede? De que existen terremotos que se llaman tsunami earthquakes, que no cumplen esta regla. No cumplen esta regla en donde tenemos una ruptura que es muy rápida, y al ser muy rápida, entonces podemos proyectar la deformación del fondo del mar en la superficie y generar un tsunami que sea proporcional a la magnitud del terremoto. Los tsunami earthquakes tienen la peculiaridad de que las rupturas que generan son lentas, se propagan de forma lenta, velocidades menores a 2 kilómetros por segundo. Puede ser 1 kilómetro por segundo, 0,5 kilómetros por segundo, y al ser tan lentas, permite que haya mayor acoplamiento entre el océano y el mar. Es decir, se genera resonancia. El generar esta resonancia permite que haya una mayor eficiencia en el paso de energía del océano, de la Tierra al océano, y eso aumenta el tamaño del tsunami. Los tsunami earthquakes, que aquí en Chile existe evidencia que han habido, son terremotos que generan tsunamis mucho más grandes de lo que nosotros esperaríamos por su magnitud. ¿Por qué? Porque te pueden generar puede ser de que tengas un terremoto que tú lo sientas relativamente despacito, que se sienta despacio, pero que unos minutos después llega una ola monstruosamente grande. Entonces ahí llega la pregunta de que qué pasó, cómo este pequeño temblor me generó un tsunami tan devastador, porque yo esperaba que tuviese que ser sobre 7,5 para que recién me empezara a preocupar dónde está el centroide y decir, oye, pero ¿qué pasó en este caso? Bueno, estos terremotos son lentos, y al ser lentos, no toda la energía que se libera en la ruptura se libera en forma de onda sísmica, sino que se libera de otra forma. Parte de esa energía se va a liberar pasándola al océano y generando un tsunami más grande. Y el hecho de que es más lento empieza a llegar al punto de resonancia con el mar. Y además, al ser tan lentos también, bueno, como les digo, no generan tantas ondas sísmicas de gran amplitud. La intensidad de estos terremotos es muy baja comparada con el tsunami general, como le dije. Para este tipo de terremotos, la eficiencia del paso de energía de la Tierra al océano es alta, por lo que generan tsunamis más grandes. Eso también se lo expliqué. Esta eficiencia está relacionada con una baja velocidad de ruptura, la cual puede deberse a la presencia de muchos sedimentos submarinos. Es decir, si tú en la subducción tienes muchos sedimentos que se han ido subductando, los sedimentos por lo general están llenos de agua.
y de estar llenos de agua, ocurre un fenómeno que se llama presión de poro. Bueno, la presión de poro es la presión que hay en cada uno de los poros de estos sedimentos, de esta arenita, por así decirlo. Cuando la presión de poro es grande, es decir, cuando tiene mucha agua concentrada, entonces hace que ese material sea muy inestable. Una idea, ustedes no sé si alguna vez han hecho en la playa algún castillo de arena. Si es que ustedes hacen algún castillo de arena en la playa y de repente llega una ola y moja todo eso, y ustedes intentan parar esa arena mojada, les va a ser muy difícil, porque la arena mojada se comporta como agua, prácticamente, aunque sea arena. El hecho de que esté mojada hace que aumente su presión de poro, y eso hace que sea muy inestable. En general, en todas las construcciones, cuando tienen agua dentro, del hormigón, no sé, pues el cemento, todas las cosas que tengan agua dentro se vuelven muy inestables porque se empiezan a parecer más al agua. Eso es la presión de poro. Lo que pasa en estas zonas de subducción, como tienen muchos sedimentos metidos, no bien consolidados, tienen una gran presión de poro, por lo tanto son muy inestables. Y al ser muy inestables, es muy fácil hacerlos deslizar. Pero también al hacerlos deslizar, no deslizan igual de rápido que como lo haría un terremoto donde la unión de los dos bloques estuviese totalmente libre de agua, estuviese seca. Y eso va a hacer de que el deslizamiento sea más lento, la ruptura sea más lenta, y al ser más lento va a pasar todo este fenómeno que yo les digo, de que el paso de energía va a ser más eficiente y va a generar un tsunami más grande. Bueno, volviendo un poquito antes, que me salté un poquito lo que estaba diciendo. Esto es bien interesante también. Ustedes se imagino que han escuchado muchas veces esta idea que se tiene de que un terremoto, cuando se genera un terremoto y se retira del mar, hay que correr, porque se viene un tsunami. Eso uno lo escucha muchas veces, y hay muchos videos que muestran cómo efectivamente se retira el mar y luego llega la ola gigante. Ya, eso no siempre ocurre. No siempre se retira el mar cuando llega un tsunami. Pero aquí llega una primera pregunta. ¿Por qué se retira el mar? ¿Por qué baja la marea antes de que llegue un tsunami? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le pasa al océano? Bueno, aquí tengo un dibujito conceptual que les hice, en donde tenemos aquí la superficie del fondo del mar. Acá. Aquí está la subducción, aquí está el talud y la placa continental, y este rojito que está acá es la zona que se va a romper, que va a generar el terremoto. Y esto que está aquí arriba, lo que representa es la superficie del agua. Y le dice con distintos órdenes de magnitud para que las podamos estudiar. La de acá abajo es un orden de kilómetros y la de acá arriba es orden de metros. Imagínense que aquí tenemos 3 kilómetros de profundidad y aquí tenemos 2 metros, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos un terremoto como este, en donde se genera la ruptura muy superficial, imagínense que sea magnitud 8, 8.8, como el terremoto del 2010. El terremoto muy superficial, lo que va a hacer es que va a generar una ruptura, esa ruptura va a generar el fondo del mar, toda esta zona se va a deformar, y la superficie del mar se va a deformar inicialmente como una proyección de la deformación del fondo. Es decir, si es que el fondo, aquí el fondo marino estaba se deformó 0, 0, 0, y de repente aquí se formó 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 3 metros, 2 metros, 1 metro, 0.5 y 0 metros. Aquí lo que tenemos es la proyección de esa deformación. ¿Ok? Aquí el punto donde tenemos la discontinuidad es donde está la fosa. La deformación más grande está a la izquierda y luego tenemos un bajón a la derecha. Este terremoto, imagínense que es normal, es más o menos rápido, así que el océano lo siente más o menos instantáneo. Esta deformación es la que se va a propagar a la superficie del mar. Es decir, por la derecha, primero se va a propagar este down, esta ola que va hacia abajo, y por la izquierda se va a propagar esta ola que va hacia arriba. Y bueno, también va a propagarse después la ola que va hacia arriba, pero para el lado derecho, porque van a ocurrir distintas cosas por la dinámica del agua. Pero la primera onda inicial que va a llegar a la costa va a ser un down. Y como yo les dije inicialmente, los tsunamis tienen longitudes de onda de cientos de kilómetros. Por lo que cuando esta deformación, este down de la ola llega a la Tierra, lo que estamos viendo es el tsunami.
pero estamos viendo el negativo del tsunami cuando baja la marea. Estamos viendo en la longitud de onda de cientos de kilómetros de tsunami que llegó a tierra, pero que primero llega en la parte negativa, y por eso baja la marea. Pero ¿qué pasa también? Puede darse el caso, y de hecho ha ocurrido, y muchas veces, y aquí en Chile ocurrió en el año 60, y creo que en Sumatra también ocurrió en el 2004, de que pueden haber rupturas que sean muy profundas, en donde la proyección del final de la ruptura pase la línea de costa. Entonces se va a generar esa misma deformación, el fondo del mar se va a levantar, pero la deformación del fondo, o sea, la deformación de esta batimetría pasa a la batimetría y empieza a hacer topografía. Entonces, aquí lo que tenemos es una deformación del fondo del mar, pero la costa también se levanta junto al fondo del mar. Y luego, ya pasado tierra adentro, empieza este down, que está aquí. Entonces, ¿qué le pasa al mar? El mar se va a levantar completamente. Y al levantarse completamente, la gente que está en la costa no va a ver una bajada del nivel del mar, sino que inmediatamente va a subir el agua. De hecho, existen estudios. Hay un chico en la Universidad de Concepción, Matías Carvajal, que está estudiando qué tan rápido podría llegar un tsunami a la costa de Valparaíso después de un terremoto. Y el peor escenario que él tiene es un escenario de este estilo. Un escenario en donde no hay una bajada a nivel del mar, sino que inmediatamente el agua se mete. Y le da que en 15 minutos más o menos, el agua ya empezaría a invadir Viña del Mar y Valparaíso. 15 minutos después del terremoto. ¿Se entendió esto? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que les expliqué recién? ¿No? Bueno, ya, entonces sigamos. Voy a devolverme un poquito, porque lo estoy viendo un poquito desordenado. Bueno, como les estaba diciendo, hay una relación entre la velocidad de la ruptura del terremoto y el tamaño de la ola del tsunami que vamos a tener. Mientras más rápido es la ruptura del terremoto, más va a aparecer, más instantáneo va a ser la deformación en la superficie. Más parecido a la deformación del fondo, se va a proyectar en la superficie. Mientras más lenta es la ruptura del terremoto, entonces va a ocurrir este fenómeno de los tsunami earthquakes que les digo de que va a haber una ola muy grande porque va a haber una gran eficiencia energética. Existe un modelo, bueno, existen varios modelos que recrean cómo es la deformación de la Tierra generada por una ruptura. Esto se utiliza mucho para compararlos con GPS en tierra y también lo utilizamos en los modelos de inundación de tsunamis para generar las condiciones iniciales de la generación, de la producción de un tsunami. Porque lo que generan estos modelos, o CADA se llaman, es que nosotros tenemos una falla, una ruptura, y esa ruptura se proyecta, se propaga, deforma todo el continuo de la superficie de la Tierra, o sea, del volumen de la Tierra, y esa deformación se proyecta hacia la superficie. Y aquí lo que tenemos es cómo sería la deformación generada por un terremoto con esta geometría y magnitud 7.5. Y aquí tenemos la deformación de cómo sería un terremoto con esta otra geometría y la misma profundidad con una magnitud 9.5. Así es como se deformaría el fondo del océano. Eso no quiere decir de que el fondo oceánico tenga esta forma, sino que a la forma del fondo oceánico uno le tendría que sumar esta deformación. O sea, el fondo oceánico es así y de repente, es así y de repente pasa esto, se levanta por aquí. Ese levantarse en el fondo es este delta de deformación. Bueno, esta condición inicial es lo que uno proyecta en la superficie del agua y lo que se empieza a propagar como el tsunami. En la mayor parte de los casos funciona así. Bueno, ¿qué características tienen los tsunamis una vez que ya se generan y se empiezan a propagar? Bueno, los tsunamis tienen una velocidad de fase, o sea, una velocidad a la que se mueve el frente de onda, que se calcula como la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad del océano. Esto es importante, porque la velocidad a la que se va a propagar un tsunami
en mar abierto va a depender completamente de la profundidad donde se esté propagando. Mientras más profundo es el océano, más rápido va a viajar. Por ejemplo, si es que nosotros estamos viajando por la fosa de las Marianas, tenemos una profundidad de 4 kilómetros más o menos, y la gravedad es 9,8 metros por segundo, y si calculamos la raíz cuadrada de eso, nos da que la velocidad del tsunami en ese lugar va a ser de 700 kilómetros por hora. O sea, imagínense ustedes, en el Océano Pacífico, un tsunami puede viajar hasta la velocidad de un avión de reacción, un avión de estos comerciales que uno usa para viajar por todo el mundo. O sea, es rapidísimo. Pero ¿qué pasa? Los tsunamis, perdón, eh, como son ondas, siguen el principio de conservación de la energía. Y eso quiere decir de que nosotros cambiamos el ambiente en donde se está propagando la onda, esta onda también va a cambiar con tal de que la energía se conserve. Entonces, si es que un terremoto se va acercando a la costa, ¿qué es lo que debería pasar con su velocidad? ¿Debería aumentar o debería disminuir? Disminuir. Claro, efectivamente, como aquí está, la velocidad debería ir disminuyendo una vez que nos acercamos a la costa, ya que con esta relación nosotros vemos de que son directamente proporcionales las dos. Mientras más chica es la profundidad, más chica es la velocidad. Pero, por conservación de energía, la velocidad va a bajar en la onda, pero también la longitud de onda se va a cortar. Entonces el tsunami ya quizás no va a medir 100 kilómetros de ancho en longitud de onda, sino que va a medir 60, 70 kilómetros de ancho. Y la altura, la amplitud de la onda también va a aumentar. Entonces, conservación de energía genera de que al acercarse un tsunami a la costa, disminuye la velocidad, aumenta la altura de la ola y disminuye la longitud de onda. ¿Esto qué es lo que significa en la práctica? De que cuando hay un barco que se encuentra en mar abierto, por lo general no va a sentir el tsunami, no lo va a percibir, porque la ola simplemente va a pasar por él y como son olas que pueden medir 1 metro de altura y con una longitud de onda de cientos de kilómetros, ni siquiera se va a dar cuenta que está por esa ola. Pero una vez en la costa, estas olas sí aumentan su amplitud, lo aumentan mucho. Así que ahí es donde sí realmente importan los tsunamis. Por eso es que de repente a los marinos cuando están en un terremoto les dicen que metan sus barcos mar adentro para alejarse de la ola. Además, en el caso de Chile, el fondo del mar es bien abrupto, así que no tienen que ir muy profundo, o sea, no tienen que alejarse mucho de la costa para que ya la ola ya no sea tan grande, porque la profundidad va a ser demasiado grande y ya no va a importar mucho eso. Así que eso, relación profundidad, longitud de onda y amplitud. Bueno, ya les hablé un poquito de esto. No solamente importa la magnitud, la velocidad de la ruptura, la geometría de la falla, sino que también la profundidad de la falla. Un terremoto de la misma magnitud, pero que sea muy profundo, no va a tener la misma deformación, el mismo efecto que un terremoto que ocurra de forma muy superficial. De hecho, en este caso, donde tenemos la falla aquí, llegando a la superficie, podemos tener una deformación que sea muy grande. Esto está exagerado, por supuesto, esto no es solamente un diagrama para que uno lo entienda. Versus si que nosotros tenemos una ruptura que es muy profunda, no va a generar un tsunami igual de grande y devastador. Así que la profundidad también es importante en estos fenómenos. ¿Qué más? El arribo de los tsunamis a la costa. A ver, cuando un tsunami llega a la costa, el tipo de destrucción puede ser muy distinto, dependiendo de dónde estás parado tú. Por ejemplo, ocurre mucho de que hay lugares en una misma ciudad, incluso puede ser de que en algunas partes el agua suba 1 metro y en otras el agua suba 5 metros y sobrepasa el techo de la casa y sigue avanzando. En la misma ciudad que está en la costa. Entonces, ¿cómo es eso posible? Porque cuando los tsunamis llegan a la costa, la amplitud, como yo les dije, depende mucho de la profundidad. Y hay veces que la profundidad de la costa es muy abrupta en distintos lados. Puede ser de que haya una zona que la profundidad tenga una pendiente muy, muy suave, pero en otras zonas, en la misma área, puede que la pendiente sea muy abrupta. Eso pasa mucho en las bahías. No sé si ustedes ven
han visto la forma que tiene una bahía, que es como una C. En la C de la bahía, por lo general, en la parte curva, la parte cóncava, hay arena, hay olitas y todo eso, pero en los bordes, en los límites, donde termina la bahía, en la parte las partes extremas, por lo general hay más rocas, hay más piedras. ¿Y por qué? Porque, bueno, por lo general en esos bordes, el fondo del mar es mucho más pronunciado, versus lo que pasa en la parte de la bahía más curva. Y al ser más pronunciado, las olas también suelen ser más chiquititas, y por ser más chiquititas, rompen menos la roca y no generan arena tan fina. Bueno, en el caso de los tsunamis, eso también afecta. Llega un tsunami a una bahía, y en el centro de la bahía la ola va a ser gigantesca, pero los bordes de la bahía no va a ser tan grande. ¿Por qué? Porque si que nosotros nos metemos al agua y vemos la profundidad, va a tener mucha pendiente la profundidad del fondo océano. Y eso va a afectar mucho la forma en la que va a llegar el tsunami. Existen dos parámetros súper importantes para estudiar un tsunami. Uno es, cuando llegan a la costa, que estudian la inundación. La inundación horizontal, le llaman horizontal flooding, y también está el run-up, que es la cota vertical de inundación, hasta qué altura llegó el agua. Este parámetro es fundamental cuando uno quiere hacer alertas de tsunamis, porque la altura del tsunami, el run-up, te dice a qué altura va a llegar el tsunami en una ciudad. Por ejemplo, tú puedes decir, y a la gente que se encuentre bajo la cota 10, o sea, bajo los 10 metros de altura sobre el nivel del mar, tienen que evacuar inmediatamente, porque el tsunami va a inundar hasta ahí. Bueno, por lo general toda la gente evacúa y se tienen que subir a los cerros, eso es lo más lógico, pero en el fondo el run-up lo que te dice es hasta qué altura va a llegar la ola. Cuando hay un terremoto, lo que se hace en los modelos que están totalmente optimizados es que primero se obtienen cuáles son los parámetros del terremoto, la magnitud, la geometría falla, el strike, el slip, el rake, todo eso. Una vez que uno tiene todos esos parámetros se pueden meter en un modelo de tsunami. Y el modelo de tsunami con esos parámetros te va a decir a qué altura va a llegar la ola en distintas partes de la costa. Entonces, eso es importante de conocer. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran, alguna inquietud que tengan acerca de los tsunamis? Con respecto a lo que he dicho, algo que ustedes tenían, alguna idea que tenían de los tsunamis, que les interesaría entender, ¿no? Bueno, ya, yo creo que estamos cerquita de terminar, así que eh, no, no desesperéis, que falta poco. Bueno, el tsunami, aquí tengo algunos ejemplos históricos para que ustedes vean el potencial de estas cuestiones. Yo les hablé recién del tsunami de la bahía de Lituya, en Alaska, del año 58. Este tsunami fue generado por un landslide, un deslizamiento de tierra, que bajó por una de estas laderas de esta bahía, y al bajar se metió esta avalancha en el mar, en la bahía, y desplazó una enorme cantidad de agua. De hecho, bueno, aquí tengo el número, porque no, fueron 524 metros de altura, la altura del agua. ¿Y cómo se pudo medir esto? Porque es verdad que el lugar se encontraba bastante deshabitado. Bueno, porque en esta zona había muchos árboles, era muy boscosa. Entonces, cuando llegó la ola, imagínense, la ola inundó toda la costa, y el agua que inundó llenó los árboles con sal. Y esa sal, bueno, primero que hizo fue matar todos los árboles que estaban todos llenos de sal. Y cuando uno veía imágenes aéreas de aviones de toda la zona, podía ver de que alrededor de la bahía había una zona donde la vegetación había cambiado de color, porque la vegetación había muerto, porque estaba toda llena de sal. Y con eso pudieron saber a qué altura había llegado la ola en distintas partes. Aquí está en esta fotografía, se puede ver el cambio de color
entre una vegetación que está aquí más oscura y otra que está más blanca porque está muerta. Y aquí donde está la rayita, no sé si ustedes ven, esto es un cerro. Y hasta acá arriba llegó la altura del agua. Y estos son los 524 metros de altura donde llegó el agua. Aquí se generó el deslizamiento, rompió acá, bajó y llegó hasta acá arriba y luego perturbó todo esto y inundó todo esto. Fue realmente grande este tsunami. Bueno, el terremoto de Valdivia. El terremoto de Valdivia que ocurrió en el año 60, que es el terremoto más grande registrado, como ustedes saben, a ver, esto fue catastrófico. Lo primero que hizo fue generar un tsunami en la zona cercana a Valdivia, con una ola de entre 8 y 10 metros, y que movieron barcos hasta 1,5 kilómetros tierra adentro, ya en Valdivia. Unas pocas horas después, el tsunami llegó a la isla de Pascua con una altura de 10 metros. Un rato después, llegó a Hawái con una altura que también llegó a ser de 10 metros. Y finalmente llegó a Japón con 6 metros de altura y mató a 139 personas. Imagínense, la ola partió en Chile, llegó a Japón y en Japón murieron 139 personas. O sea, impresionante. Y bueno, también se registraron olas en Filipinas y en California. Y lo importante de este tsunami fue que motivó la creación del Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, que es una institución norteamericana que se encuentra eh, en Hawái, en donde lo que hacen es eso, es monitorear los tsunamis de todo el Pacífico para dar alertas y avisar a los distintos países de los bordes costeros del Pacífico de la existencia de tsunamis. Terremoto de Nicaragua. Bueno, este terremoto fue bien especial porque este fue un tsunami earthquake. Eso significa de que este terremoto tuvo una magnitud, se sintió menos fuerte de lo que se esperaba que fuera el tamaño del tsunami que generó. Miren, cuando fue este terremoto, en Nicaragua en el año 92, se sintió despacito. En la escala de Mercalli fue un grado 3. Eso es que fue bien despacito. Pero posterior a ese terremoto, inmediatamente vino un tsunami devastador que destruyó todo y murieron 1.700 personas, dentro de los cuales había muchos niños que habían muerto, porque creo que había una localidad llena de niños. Y el terremoto inicialmente se le dio una magnitud de 7,2, pero todos los modelos que habían de pronósticos de tsunamis, ninguno te predecía un tsunami tan grande. De hecho, aquí en este dibujo que tengo, para que ustedes entiendan qué es lo que es, aquí están las alturas de la inundación que se esperaban para este tsunami. Aquí en el eje horizontal tenemos la latitud. Imagínense, ustedes tienen Nicaragua, que va de norte a sur, y lo que hacen es tomar la costa, la latitud, y cada uno de estos puntitos lo que representa es cuánto se inundó, qué tan alto fue el agua acá a distintas latitudes, en la costa pacífica de Nicaragua. Ya, lo que se obtuvo es que estos puntitos son recopilaciones que se hicieron en sitio. Llegó gente, hizo mediciones de hasta dónde llegó el barro de la inundación y pusieron esos puntos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos que a los 12 grados de latitud tenemos una altura de inundación de 10 metros. A los, no sé, 11,5 tenemos una altura de inundación de 8 metros. Bueno, todos los modelos matemáticos que tenían daban una inundación más bajita, que son este negro grueso y este negro delgadito. Son todas modelos que daban inundaciones más bajas. ¿Y por qué pasaba eso? Porque ninguno de los modelos predecía este tipo de terremotos. Este terremoto lo estaban trabajando como si fuese un terremoto normal, y no era un terremoto normal. Era un terremoto tsunami earthquake, es decir, un terremoto de que al ser más lento de lo normal, al generar una ruptura más lenta, provocaba que la inundación no fuera tan, o sea, provocaba que haya un mayor paso de energía de la Tierra hacia el océano. Esa fue el, la gracia de este tsunami, porque es el primer tsunami earthquake que fue registrado y que se tienen datos muy, muy claros de lo que fue lo devastador de eso. Y de hecho es tan importante de que ahora el reto que hay es saber cuándo un terremoto
¿va a ser un tsunami earthquake o va a ser un terremoto normal? Y saberlo inmediatamente una vez que pasó, porque se tiene un tiempo limitado de que se genera termina el terremoto hasta que llega la onda. Se tiene solamente ese tiempo como para poder saber distinguir qué tipo de terremoto es y si es que es importante o no lo es. Así que ahí la importancia de este tipo de terremotos. Bueno, para ir cerrando, tenemos aquí el terremoto de Sumatra, que fue muy grande, fue muy devastador. Murieron, es el tsunami más mortífero de la historia que hay registro, porque murieron 280.000 personas. Fue un terremoto magnitud 9.3, el segundo más grande desde que hay registros. Tuvo una ruptura gigantesca de 1.300 kilómetros. Piensen ustedes que la ruptura del terremoto de Valdivia fue de 1.000 kilómetros. Este tuvo menor magnitud, pero tuvo una ruptura de 1.300 kilómetros. La inundación fue tan grande que en algunas zonas la ola llegó a tener alturas de 45 metros. O sea, si ustedes ven aquí este mapita no se nota mucho, pero aquí tenemos un mapa de Sumatra, la isla de Sumatra, y cada una de estas barras representa la altura del tsunami en distintas partes. Y en la punta norte de Sumatra tenemos una altura de 45 metros. De hecho, hay varias islas que se encuentran aquí que las olas simplemente pasaron por encima, inundaron y dejaron las islas completamente sumergidas bajo el agua hasta que se fue el tsunami. O sea, es realmente impresionante. Bueno, y finalmente el terremoto de Tohoku, que fue el 2011, también fue muy grande, fue 9.1, generó una altura de tsunami muy grande también, de hasta 40.5 metros de altura. Imagínense, 40.5 metros. O sea, no sé si ustedes si pueden entender eso, pero un poste de luz mide 10 metros. O sea, imagínense una ciudad donde tenían que tener 4 postes de luz, uno arriba del otro, y hasta ahí llegó la altura del agua. Y en Japón tienen el problema de que al nivel de la costa, las ciudades son muy planas, el terreno es muy llano, entonces el mar pudo entrar muchos kilómetros tierra adentro, hasta llegar a la cota en donde ya no podía seguir avanzando porque llegaba hasta donde empezaba a aumentar la pendiente. O sea, impresionante. Por eso también se habla en este tipo de ciudades, de lugares, de la evacuación vertical, de que la gente no tiene que buscar un cerro, si es que no hay cerros, sino que tiene que subirse a los edificios y empezar a evacuar verticalmente los edificios. Aquí murieron 18.400 personas y el tsunami también se sintió en Hawái, California, Oregon y de hecho llegó hasta Chile. Desde Chile tenemos registros audiovisuales de cómo llegó la ola en algunas localidades de Chile. Y bueno, también este tsunami fue famoso porque estuvo relacionado con la explosión del reactor nuclear de la central de Fukushima, que eso también fue devastador porque fue como el segundo Hiroshima. Y bueno, aquí también tengo este mismo dibujito del run-up, que es lo que yo les he hablado este último rato, donde tenemos las costas con distintos colores, y aquí lo que tenemos es como si es que tomáramos la costa y la aplanáramos con la latitud, y vemos cuál es la altura del tsunami en distintas partes de la costa, para todas estas latitudes. Y vemos que cada uno de los puntitos es una medición de inundación. Y vemos que en esta zona, como a los 40 grados, tenemos esos casi 40 metros de los que les estaba hablando, 40 metros de inundación. Y bueno, eso era lo que yo les quería hablar de tsunamis. Igual creo que ya estamos en la hora. Y como les digo, bueno, yo voy a subir esta clase. eh, no tengo ningún problema en repetirlo de nuevo para los otros chicos que no vinieron, si es que están de acuerdo. Pero muchas gracias por venir. De verdad, aprecio mucho su compromiso con la clase. Independiente de lo que se decida, no se preocupen, porque todo esto va a ser subido y eh, va, se va a solucionar el tema este de esta cuestión del paro de lo que vamos a hacer con los profesores. Pero eso, no sé si tienen alguna duda, algún comentario de los tsunamis, de la relación con los terremotos. Hace poco hubo uno eh, en Turquía, recién esta semana, un terremoto y después un tsunami. Bueno, no sé. Si tienen alguna duda, ustedes me dicen. Y si no, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Todo bien por mi parte, hermano.
Ya, gracias Camilo. Bueno, si es que está todo claro, entonces dejémoslo hasta aquí y nos vemos para la próxima. Así que, bueno, si es que les preguntas a alguno de sus compañeros, díganle eso que les dije, que la clase se va a repetir y de que el calendario académico lo más probable es que se corra. Así que no se urjan ni se enojen. Ya, bueno, muchas gracias por venir. Así Vale. que Chau. cuídense. Chao.